Este año nos dejó el poeta, cuentista y novelista peruano ancashino Óscar Colchado Lucio, y como uno de los últimos homenajes que tuvo en vida, la escritora y periodista peruana Angie Anticona Alegre publicó un perfil necesario, creo yo, para leer, necesario para entender y también necesario para complementar las obras de Óscar Colchado. Como siempre, ¿no? Uno tiene que revisar una obra de arte siempre viendo el contexto del autor también, ¿no? Y este es un perfil muy interesante porque tiene detalles muy particulares sobre la vida de Óscar Colchado, ¿no? Y para hablar del perfil periodístico que publicó, que se titula Óscar Colchado Lucio, el retratista de las cordilleras, estamos precisamente con la autora del libro, Angie Anticona. Muchas gracias por estar aquí en Radio Filarmonía, Angie. Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero cuéntanos de dónde viene tu interés para escribir sobre Óscar Colchado, ¿no? Tu interés sobre el autor. Tengo entendido que tú leíste Rosa Cuchillo y te enamoraste de la novela, ¿no? Entonces, y ahí fue que te llamó mucho la atención el autor. ¿Cómo fue propiamente este interés, sobre todo para desarrollar la biografía, que además es la primera y única biografía disponible en este momento de un escritor importante como Óscar? Sí, al inicio yo realicé una primera versión como parte de un proyecto universitario en el año 2018. Luego retomé esa versión en el año 2020 porque la editorial Hipatia se comunicó conmigo y me dijeron que quería que haga una investigación mucho más amplia de la que había realizado en un inicio. Entonces, bueno, seguí leyendo las obras de Colchado, ¿no? Como tú bien dijiste, Rosa Cuchillo fue el punto inicial, lo que despertó mi interés porque me sorprendió mucho la gran narratividad que tenía Colchado, ¿no? Sobre todo esa habilidad para poder hacer dialogar, ¿no?, la cosmovisión andina, el tema de la violencia política, y esta novela es muy importante, yo diría que es la identidad de él, porque críticos importantes como Ricardo González Vigil, por ejemplo, han dicho que tiene muchas similitudes con la Divina Comedia, ¿no? Porque estaba presente el tema, ¿no?, de, por ejemplo, el mundo de los muertos, ¿no? Es muy interesante eso. También críticos como Mauro Mamani también han comentado muy bien sobre esta novela, que ha sido traducida también al italiano, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de que ha tenido una importancia en Latinoamérica, sino que ha trascendido fronteras, ¿no? Y yo diría que esa es la identidad de él, ¿no? Es lo que lo identifica. Así como pensamos, por ejemplo, a veces en Dostoyevsky y decimos Crimen y Castigo, yo diría que Colchado es Rosa Cuchillo, ¿no? Rosa Cuchillo. Y me pareció también interesante conocer no solamente su faceta como narrador, ¿no? Porque ya todos lo identificamos con Rosa Cuchillo, también con la saga infantil de Cholito, ¿no? Que él también es muy reconocido por eso. También me pareció importante e interesante indagar, por ejemplo, su faceta como poeta, también como profesor, ¿no? Porque él tenía una importante carrera docente, ¿no? En Ancash, también en Lima, ¿no? Mucha gente lo reconoce por su gran labor, y también como difusor cultural, ¿no? Como promotor cultural, porque él lideró un grupo llamado Isla Blanca, cuya finalidad principal era difundir la literatura andina, ¿no? Es decir, que eso no solamente se quede en la sierra, sino que también las personas de Lima puedan conocer un poco del trabajo que se hace, ¿no?, en Ancash, sobre todo los escritores chimbotanos, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar que está muy centralizado, ¿no? Como que estamos muy aparte de los escritores de Lima y los escritores de provincias están muy alejados, ¿no? Como que no hay comunicación entre ambas partes, ¿no? Entonces Colchado siempre se ha preocupado por defender su cultura. Él siempre decía que la mitología peruana, la mitología andina no tiene nada que envidiarle a otras mitologías, ¿no? Como por ejemplo la nórdica, ¿no? Él siempre se enorgullecía de eso, ¿no? Y a mí me sorprendía porque él era una persona un poco retraída, un poco introvertida, pero cuando hablaba de la literatura andina, él se envalentonaba, ¿no? Él siempre defendía su cultura, ¿no? Porque lo sentía, ¿no? Lo sentía en las venas, y él a veces se ponía un poco celoso de su tradición, ¿no? Porque él a veces me comentaba que él creía que solamente las personas que han nacido en la sierra están capacitadas para escribir sobre ese mundo andino, la mitología andina, ¿no? Él tenía esa idea, tenía casi como Arguedas también, ¿no? Claro, por eso es que justamente sus referentes principales eran José María Arguedas, Vargas Vicuña, Zabaleta, Ciro Alegría, ¿no? Él decía que eran sus principales referentes, que los admiraba mucho, y sentía cierto recelo hacia otros escritores, ¿no? Por ejemplo, de Lima, ¿no? Que quizás a veces tienen la osadía de querer escribir temas de la mitología andina, ¿no? Donde esté presente el tema de lo real maravilloso también, ¿no? Él como que se ponía un poco celoso, ¿no? Decía que para escribir sobre esos temas uno tiene que haberlo vivido, haber nacido en la sierra. Él decía que justamente a él le salía con mucha naturalidad porque su mamá era narradora oral, ¿no? Ella le contaba las historias del pueblo. Entonces, desde temprana edad, él siempre ha tenido muy arraigado todo el tema de las historias del pueblo, ¿no? De la mitología.
Claro, es un poco esencialista, por decir de alguna forma, como cuando Arguedas, por ejemplo, se refería a Imazumac, ¿no? También como una persona muy cosmopolita, como para hacer música andina, ¿no? Y bueno, resulta interesante, es una posición muy particular, ¿no? Y precisamente en una parte de tu libro tú mencionas cómo fue esta etapa inicial, formativa de Óscar Colchado, ¿no? Y él dice que en el colegio apenas le habían mencionado a Ciro Alegría y a Albújar, ¿no? Pero casi nada o nada de Arguedas, ¿no? Que al final es uno de sus favoritos propiamente. ¿Habrá sido más por un tema ideológico, probablemente del tiempo, la época? Bueno, quizás por temas de educación, no en todos los colegios se puede brindar la misma información, ¿no?, en cuanto a literatura, pero lo bueno es que como él siempre ha sido una persona muy empeñosa, él siempre veía la manera de enterarse de nuevos autores, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, en el colegio o en alguna institución no le decían, ya sea por amistades o por familiares, él veía la manera de seguir investigando. Él me contaba que un día estaba caminando por Chimbote, ¿no?, y que vio justamente en una librería, ¿no?, justamente uno de los libros de Arguedas. De esa manera quiso indagar más, y en uno de los colegios donde él estudió, me contaba que también había como un monumento, una estatua que era de un toro, ¿no? Y que justamente a raíz de eso también quiso indagar más, por ejemplo, en la obra Yaguar Fiesta, ¿no?, de José María Arguedas, y de esa manera se fue entusiasmando por otros autores también regionalistas, ¿no?, como por ejemplo Juan Rulfo, también el escritor brasilero João Guimarães Rosa, ¿no? Siempre le gustaban estos autores que hablen sobre el campo, sobre la tierra, ¿no? Pero lo interesante es que yo diría que a Colchado no solamente hay que identificarlo con esta literatura de la tierra, sino también con el universo intimista, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar que por un lado, ¿no?, están los escritores que se preocupan por su sociedad, por la política, ¿no?, por el tema de las clases sociales, y por otro lado están los escritores que ahondan en el universo intimista, ¿no?, en problemas, por ejemplo, más domésticos, ¿no? Pero yo diría que Colchado ha sabido congregar estas dos esferas de manera muy eficiente, ¿no? Claro. Yo diría que él es un autor intimista porque tiene obras también de ese corte, como su primera obra, La tarde de toros, ¿no?, donde se puede ver cómo un muchacho, un chico va creciendo a lo largo de la historia, y también tiene esta preocupación por escribir sobre el Perú, ¿no?, que es algo que lamentablemente a veces yo he escuchado que muchos jóvenes ya como que no tienen ese interés, ¿no?, en hablar sobre su propia sociedad, porque como sabemos, con la globalización, con todo lo cosmopolita, hay escritores peruanos que quieren escribir sobre Inglaterra, Estados Unidos, y no se preocupan sobre su propia sociedad, ¿no? En cambio, en Colchado, él siempre ha tenido ese interés, lo cual es muy, muy interesante y importante, ¿no? Porque hay autores clásicos, ¿no? Por ejemplo, Stendhal, Flaubert, Tolstoy, Dostoyevsky, que ellos han escrito sobre su propia sociedad, ¿no? Entonces, por algo Colchado ha llegado a ser un clásico como ellos, ¿no? Yo diría que no tendría nada que envidiarles, ¿no?, a estos clásicos decimonónicos, ¿no? Claro, ahora, cuando hablamos propiamente de Colchado, tú me comentaste que él había sido profesor también, esto está también escrito, detallado en el libro. Luego deja un poco esta etapa de profesor para dedicarse plenamente a la literatura. ¿Le costó mucho entregarse al arte? ¿Cómo ha sido qué te ha contado, qué te contó sobre esta etapa, ¿no? Esta etapa de transición de su vida, y también esta decisión de dejar un poco las aulas a los alumnos, la enseñanza, que también yo creo que los docentes son como los artistas también, ¿no? Tienen una vocación tan fuerte, ¿no?, que entregan todo a pesar de los históricos problemas que conocemos aquí de los maestros en nuestro país, ¿no?, y de los artistas en nuestro país también. Sí, lo interesante de Colchado es que él en un primer momento no pensaba estudiar educación, que fue la carrera que, digamos, le dio pie, ¿no?, a interesarse en el mundo de la literatura. Él me contaba que él estudió la secundaria técnica, y las personas que habían estudiado ese tipo de secundaria tenían dos caminos, ¿no? Claro. O insertarse en el mundo laboral o estudiar la carrera de educación, pero él me decía que en realidad él quería ser ingeniero químico, pero obviamente no se podía por cuestiones de reglamento, entonces tuvo que estudiar la carrera de educación, lo cual le ha servido de mucho, no solamente para adquirir conocimientos de docencia, sino también para entusiasmarse por el mundo de la literatura, ¿no? Porque él realizó una tesis sobre la poesía de Javier Heró, y él era tan empeñoso que me contaba que en su institución no había los suficientes profesores buenos o especializados en estos temas, y que él veía la manera de comprar, por ejemplo, libros instructivos, académicos o manuales acerca de que les enseñaran, ¿no?, cómo hacer una tesis, un trabajo académico, ¿no? Porque en esa institución, digamos que no había una enseñanza de gran calidad, además que también había una serie de protestas, manifestaciones mientras él estudiaba, ¿no?, lo cual hacía que no tenía una estadía pacífica, ¿no?, en esa institución. Y bueno, de esa manera entonces él ejerce la carrera de educación.
lo cual yo siento que tenía una relación un poco tensa con la carrera de educación, porque él me decía que le gustaba mucho enseñar, le gustaba transmitir su conocimiento a los alumnos, pero a la vez eso le quitaba tiempo para escribir sus libros, ¿no? Claro. Entonces como que le gustaba, pero a la vez también como que le quitaba tiempo, ¿no? O sea, Claro. como que era la vocación al arte era más fuerte, pues claro, no sentía ahí un obstáculo. era una relación muy tensa, ¿no? Como amor-odio, pero digamos que le ha servido mucho la docencia para poder también conocer temas de gramática, ¿no? Sí, De lenguaje, de literatura, y me decía que él era muy querido por sus alumnos, ¿no? Incluso cuando ya tenían sus alumnos 50, 60 años, igual lo seguían recordando, le seguían llamando por teléfono, y me dijo que él al inicio publicaba de manera artesanal, ¿no? Como no había los medios suficientes en provincias, Claro. en Chimbote, él veía la manera de autofinanciarse, ¿no? Él mismo editaba sus libros también, y él publicó su primera novela, ¿no? La tarde de toros, a los 27 años, y él me contó que lo hizo con un poco de temor, porque lo hizo porque era su vocación, pero no sabía si iba a tener mucha acogida o no. Entonces se dio con la sorpresa que recibió muy buenas críticas, ¿no? Y eso de alguna manera lo impulsó a seguir por ese camino de la escritura, y sobre todo dedicarse a la literatura infantil, ¿no? Porque Claro. La tarde de toros es una novela de aprendizaje que puede ser leída por un adolescente o también por una persona adulta, pero también se cataloga como literatura juvenil, ¿no? Entonces, Claro. digamos que eso le dio pie a publicar la saga infantil de Cholito, ¿no? La cual tiene bastantes números, y yo diría que también eso es algo que lo identifica, ¿no? Y me dijo que le gustaba la enseñanza, pero que tenía que llegar un momento en que tenía que ya parar, ¿no? Para Claro. poder dedicarse a la literatura, y justo cuando llega a Lima en el año 83, me dice que ya en ese momento sintió como que ya había hecho lo suficiente, ¿no? Por la educación en el Perú, y que ya era un momento en el que podía ya dedicarse de lleno, por completo, ¿no? A la literatura, lo cual dice que es una decisión bastante radical, ¿no? Sobre todo Exacto. porque él ha tenido bastantes apuros económicos, ¿no? No ha tenido Eso mucha mismo. solvencia, Claro. y muchos de sus colegas, de los integrantes del grupo literario Isla Blanca, admiraron esa decisión, ¿no? Porque a veces se suele pensar que los escritores en el Perú, en países tercermundistas, como que deben tener una vida privilegiada, ¿no? Como para darse lujo, ¿no? Dedicarse Claro. a la literatura. Es difícil vivir, sí, ¿no? Del arte, claro, propiamente. claro, es muy difícil, pero felizmente él tuvo la suerte que ha podido vivir de sus libros, sobre todo de la saga infantil de Cholito, también de otras obras juveniles que él ha publicado, porque él todos los años, casi todos los años él publicaba obras, lo cual es bastante admirable, ¿no? Porque Claro. eran historias muy diferentes, ¿no? O sea, yo me quedaba maravillada al ver su Prolífico gran también. creatividad, Claro. ¿no? Ahora, propiamente, ¿cómo ubicas tú a Óscar Colchado? Justo lo comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Yo he leído algunos textos que lo llaman a él neoindigenista, podríamos considerar que es indigenista, neoindigenista. ¿Cómo lo entiendes tú después de haber revisado, bueno, no solo su biografía, de haber conversado con él, sino también de haber revisado sus textos, ¿no? Sus trabajos. Yo diría desde mi punto de vista que prefiero llamarlo como literatura andina, ¿no? Porque indigenistas, digamos que son, por ejemplo, Albújar, ¿no? Vargas Vicuña, ¿no? Ellos son, digamos que los clásicos, ¿no? Del indigenismo en el Perú, y yo preferiría catalogarlo como andino, porque no es que exclusivamente se haya dedicado también a ese tema, ¿no? De todo lo de la sierra, sino también él me decía que quería publicar una novela sobre la selva peruana, ¿no? Claro. Entonces, me parece importante catalogar a Colchado como uno de los principales referentes de la literatura peruana, ¿no? No solamente como alguien del Ande, ¿no? Sino en general, ¿no? Porque él también ha escrito sobre Lima, la violencia política que se vivió en la capital, ¿no? Y ahora es interesante porque en esta parte biográfica tú también se podría llegar a ciertas respuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué se orientó hacia este camino, ¿no? De escribir sobre el Ande o sobre las regiones, tenía planeado no escribir sobre la selva? Y cuando uno revisa precisamente su biografía, hay una parte muy interesante en la que él con su padre, que era un agricultor, leían los clásicos de la literatura universal, no todas las noches, bueno, los tiempos que tenía el padre no disponible para su hijo, y él queda enamorado de estos cuentos tradicionales de las mil y unas noches, ¿no? De Oriente Medio. Entonces como que ahí desde muy pequeño conectó con esa idea, probablemente. Sí, por eso él siempre hablaba muy bien de sus padres, ¿no? Porque él siente que gracias a ellos, de alguna manera, es escritor, ¿no? Porque por un lado su mamá le contaba las historias del pueblo y su padre le inculcó todo este amor por la literatura clásica, ¿no? Por estos clásicos que mencionabas, ¿no? De alguna manera eso ha calado mucho en él y ha sido digamos que su esencia, ¿no? Su bandera, ¿no? Por toda su vida.
Y sí, bueno, casi al final ya de sus días, ¿no? Él me comentaba que también tenía pensado escribir una novela sobre la Amazonía, por algo viajó a Pucallpa, me comentó que fue una comunidad porque tenía pensado retratar también esa parte, ¿no? del Perú, y que vivió un hecho un poco sobrenatural cuando viajó ahí. Me dijo que se instaló en una cabaña, una medianoche, y que de la nada se le apareció una mujer y pensó que era un fantasma, y luego conversó con un curandero y le explicaron que era el fantasma de una mujer que había fallecido hace varios años, ¿no? Entonces él también creía mucho en eso, ¿no? En el tema de lo sobrenatural, de los fantasmas, ¿no? Inculcado también por el lugar donde ha nacido, ¿no? Y por su madre, ¿no? Claro. Ahora, para cerrar un poco esta parte de Óscar Colchado propiamente, porque luego vamos a ir un poco a la parte técnica de la construcción de tu libro, tú te comunicaste con el crítico, con Ricardo González Vigil, para hablar sobre Rosa Cuchillo, ¿no? Y él la define como una pieza magistral, dice, donde ha logrado poner su capacidad para asimilar toda la cosmovisión andina, tanto en sus creencias míticas como en los valores colectivos, ¿no? Y tú, como periodista, como analista, como biógrafa o retratista, si quieres, de Óscar Colchado, pero además como una lectora, ¿no? Que llegaste a este autor a través de esta novela y te enamoraste, digamos, de este autor a través de esta historia, ¿no? ¿Cómo, para las personas que no hayan leído propiamente Rosa Cuchillo, cómo defines esta novela, ¿no? Y de qué manera el maestro Colchado pudo abordar temas como la vida después de la muerte, la violencia política, la cosmovisión andina? ¿Cómo lo trabaja, ¿no? Según tu propio análisis, por decir así, esta obra específicamente. Bueno, él me decía que esta obra, al igual que otras, las ha escrito varias veces, porque él era un hombre muy meticuloso, hacía varias versiones, le daba vueltas a una misma oración, y hacía mucho trabajo de campo y mucho trabajo documental. Claro. Él le gustaba hacer viajes, ¿no? Para escuchar cómo hablaba la gente del pueblo, por algo el quechuañol también es una característica importante de su prosa, ¿no? Sí. Y bueno, esta obra, como yo lo mencioné, tiene mucho en común con la Divina Comedia, también con otras obras clásicas, quizás del Oriente, ¿no? Y también tiene mucha similitud con esta obra Pedro Páramo, ¿no? Porque en Pedro Páramo, digamos que hay un padre, ¿no? Que también tiene una relación con su hijo, ¿no? Claro. Que es muy importante, es el eje, ¿no? De toda la historia. Lo mismo yo diría que sucede en Rosa Cuchillo, ¿no? Que se ve claramente, ¿no? Esta relación entre madre e hijo, todo esto unido al tema de la violencia política, al tema de lo sobrenatural, ¿no? Por algo también en la Feria de Guadalajara, ¿no? Se le hizo un homenaje a Colchado donde justamente se comparaban estas dos obras, ¿no? Y yo recomendaría mucho leer esta obra porque tanto yo como otras personas nos hemos entusiasmado por el universo de Colchado, ¿no? Gracias a esta historia que está tan bien construida. Yo diría que es una de las mejores, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, ¿no? Porque puede atrapar a un lector de temprana edad, ¿no? Porque se leen mucho en los colegios, aunque yo lo leí, bueno, ya teniendo un poco más de edad, ¿no? Más de los 25, así aproximadamente, pero igual, ¿no? Yo diría que le puede gustar a cualquier persona, ¿no? Bueno, la saga de Cholito sí está enfocada más que nada en niños, ¿no? Pero yo diría que tiene una buena cantidad de obras juveniles que también pueden ser leídas por adultos, ¿no? Como por ejemplo La Casa del Cerro Alpino, El Cerco de Lima, ¿no? Donde él se preocupaba mucho por retratar también el tema de la violencia política, ¿no? Que era algo que le preocupaba, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Un escritor siempre muy vinculado a su tiempo, ¿no? Un artista muy vinculado a su tiempo. Ahora, técnicamente, ¿cómo ha sido este libro? Tú comentabas que lo creaste como parte de un trabajo académico, ¿no? Luego, cuando ya se decide publicar con Hipatia Ediciones este texto, ¿no? Tú optas mantenerlo en el género periodístico del perfil propiamente. ¿Por qué prefieres el perfil no sé, a desarrollarlo de otra forma, ¿no? Como una biografía, digamos, que tal vez un poco más tradicional, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué te llama mucho la atención de desarrollarte como periodista haciendo perfiles? Sí, bueno, yo diría principalmente porque como yo he estudiado la carrera de periodismo, ¿no? Los periodistas usualmente solemos escribir crónicas, perfiles. En cambio, las biografías creo que más le competen a personas académicas, ¿no? Quizás, por ejemplo, historiadores, ¿no? Correcto. Personas que han estudiado un pregrado de literatura, filosofía, ¿no? Porque los biógrafos principalmente hacen un trabajo documental, un trabajo de escritorio. Claro. En cambio, los periodistas, además de eso, también tenemos que hacer mucho trabajo de campo, hacemos entrevistas, tenemos que ser muy observadores, como una
especie de psicólogos, ¿no? Al darnos También, cuenta sí, también sí. de la personalidad Sí, sí. de nuestros entrevistados, ¿no? Por ejemplo, en varias partes del libro yo narro y explico cómo era la Así es. personalidad de Colchado, que era una Sí, sí, persona sí. muy introspectiva, Así muy, es. muy introvertido, ¿no? Entonces todo eso es importante, ¿no? Y a mí me gusta mucho también hacer ese análisis psicológico, ¿no? Analizar Claro. la personalidad, ¿no? De los entrevistados. Y sí, yo diría que mi libro pertenece principalmente al género del periodismo narrativo, ¿no? Lo cual es bastante peculiar porque no es que abunden los perfiles sobre escritores, ¿no? En Exactamente. cambio, claro, en cambio, biografías hay demasiadas, ¿no? Sobre Sí. todo tipo de personas, pero perfiles exclusivamente no es que haya tantos. Y No, eso en claro. parte también me dificultó a la hora de escribir este libro, ¿no? Porque a mí siempre me gusta leer textos que tengan una naturaleza similar al que yo estoy haciendo, ¿no? Ujú. Y como no abundan tantos perfiles, ahí tuve que hacer tuve que ser una ratona de biblioteca, ¿no? O sea, Claro, tuve que ahondar claro. mucho en qué otros periodistas habían hecho textos similares, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta de que había algunos autores norteamericanos que se habían dedicado también a escribir perfiles de escritores, ¿no? También. Claro, hay una autora que me gusta mucho, se llama Helen Benedict, que decía, ¿no? Que para analizar a un personaje, ¿no? Uno tiene que poner en pie sus cinco sentidos, ¿no? Ujú. Y también leí obras como, por ejemplo, hay una autora norteamericana, periodista, que se llama Lillian Rose, que hizo un texto pequeño de 80 páginas más o menos que se llama Retrato de Hemingway, que de alguna manera se parece un poco al que yo he hecho, ¿no? Pero la diferencia es que esta periodista solamente pasó un fin de semana con Hemingway en La Habana. ¿Tú cuánto y- tiempo y- estuviste en contacto con...? Bueno, con Colchado aproximadamente como 3 o 4 años, ¿no? Entonces por Wow, eso es que wow. mi libro no se asemejaba tanto a otros perfiles Claro, pero es una que yo había investigación leído. profunda, sumamente Sí, profunda. yo diría que tiene tanto de literatura como de periodismo, ¿no? Porque he Exacto. tenido que leer las obras de Colchado, sumergirme también en el universo de la literatura andina, el indigenismo, ¿no? A pesar Totalmente, claro. de que yo no sea crítica literaria, he tenido que leer también, ¿no? Obviamente. El análisis crítico de sus obras y también ir a su domicilio, ¿no? Claro. También he tenido que, viajar, ¿no? A la sierra para ver cómo era el ambiente donde él ha crecido, ¿no? De hecho, justo lo que te comenté también sobre el libro, este libro, o sea, está muy bien investigado, muy bien trabajado, todo está muy, muy tejido, ¿no? De una forma muy fluida, pero Ujú. además, a pesar de que no es extenso, ¿no? A pesar Ujú. de los años que que has tenido en contacto con el maestro Colchado, no es un texto extenso en cantidad de Ujú. páginas, pero cada línea, cada párrafo es sustancioso, entonces uno ahí percibe pues todo este trabajo, que además es el trabajo del periodista, pues, ¿no? Sintetizar, pero concentrar todo el contenido, ¿no? En líneas que sean siempre, que tengan mucha carga, mucho significado, ¿no? Precisamente uno de los trabajos y uno de los grandes retos del periodista que se dedica a los perfiles es romper el hielo con su personaje propiamente, ¿no? ¿Cómo fue este primer contacto con él? Porque era una personalidad difícil. Bueno, tú dices que fue un poco retraído, un poco no tímido probablemente, un Ujú. poco cerrado con sus cosas, ¿no? Pero ¿cómo rompes tú el hielo técnicamente, por decir así, como periodista, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de que ya, este es mi personaje y con él quiero trabajar? Porque también probablemente pudo haber sido que no rompías el hielo y de repente hasta podías haber abandonado el proyecto. Sí, yo diría que quizás eso fue lo que más me costó de todo el proyecto, ¿no? Ganarme su Ujú. confianza. Claro. La primera vez que lo entrevisté de manera presencial fue en una biblioteca que está cerca de su casa, en el distrito de La Molina. Ajá. Le expliqué cuál era la idea, ¿no? Del proyecto, que era de alguna manera novelizar su vida, ¿no? De manera Claro. cronológica, ¿no? Partiendo de la infancia, ¿no? La adultez hasta la actualidad. Se mostró muy interesado y al inicio él como que me daba respuestas un poco cortas, escuetas, no se explayaba, pero yo diría que se ha ganado mi confianza quizás porque él veía mi interés, ¿no? Mi interés Claro. en indagar sobre su vida, ¿no? Yo le decía que cada momento que le entrevistaba iba descubriendo un nuevo aspecto de su vida, ¿no? Eso también digamos que lo entusiasmó. Y sí, ha sido la verdad bastante complicado, ¿no? Y una estrategia que yo tomé también para ganarme su confianza era que yo le comentaba que me gustaban mucho autores como Ciro Alegría, Arguedas, ¿no? Que eran sus Ujú. ídolos, ¿no? Claro. Entonces de esa Ahí manera sale también, claro, él sintió Sí, sí. confianza, ¿no? Exacto. Y también le comenté en una oportunidad que yo, hace varios años también había escrito algunos cuentos, ¿no? Que tenían un tema, más o menos andino, ¿no? Entonces él me dijo, cuando quieras me lo puedes traer, ¿no? Y lo revisamos. Entonces de esa manera también él... ¿Llegaron a revisarlos?
Bueno, yo se lo entregué, pero nunca me dijo que lo había leído, no. Correcto. Sí, entonces, pero yo diría que de esa forma, ¿no? Como compartíamos referentes literarios similares, ¿no? Entonces quizás eso hizo que él sienta mayor confianza, ¿no? De contarme aspectos de su vida. También veía mi empeño, ¿no? Porque constantemente yo también le enviaba correos, ¿no? Haciéndole preguntas o diciéndole los temas que pienso abordar en la siguiente entrevista. Le decía que, por ejemplo, uno de sus primos me había contado tales detalles, ¿no? Entonces él también como que de alguna manera quería que todo ese esfuerzo que yo había hecho se vea cristalizado, ¿no? Exacto. Y lo interesante es que casi ya al final del proyecto, cuando ya estaba en la etapa de edición, él me empezó a dar nuevos datos, ¿no? Que no había tenido la confianza suficiente de dármelos en persona, pero en la virtualidad, digamos que sí sentía esa confianza, todavía, sí, claro. sí, sobre todo detalles mucho más íntimos, ¿no? Me acuerdo que casi ya al final, más o menos en el mes de octubre, septiembre del año pasado, me contó que junto con su padre había trabajado en una bodega, ¿no? Que ellos tenían, ¿no? Y que a veces su padre se encolerizaba, ¿no? A veces de la nada, porque era un hombre, digamos, que tenía una personalidad un poco complicada, ¿no? Era un hombre que había sido muy importante para él, para Colchado, pero esas relaciones tensas, ¿no? Entonces yo le dije que justamente esa era la idea del perfil, ¿no? Mostrar también esos momentos tensos, ¿no? Que no solamente se vea la vida de un personaje feliz, ¿no? Porque justamente el objetivo de un perfil es que el lector se sienta identificado y vea que es un personaje como cualquier otro, ¿no? Que Colchado también puede tener momentos felices, ¿no? Como cuando ha recibido premios, ¿no? O elogios de los críticos literarios, pero también ha habido algunos inconvenientes, ¿no? No solamente problemas económicos, sino también con su familia, ¿no? El aspecto sentimental también me fue un poco complicado de ahondar, ¿no? Él nunca se mostró completamente abierto para contarme cómo había conocido a su esposa, ¿no? Y tuve que también tomar otras medidas, por ejemplo, entrevistar a su hija para que ella me pueda dar datos, y felizmente sí pude llenar un poco ese vacío, ¿no? Pero sí ha sido complicado, y yo diría que ese es el reto de todo periodista, ¿no? Totalmente. Sí, porque si es un entrevistado, digamos, que habla demasiado, ya no habría problemas, ¿no? Pero en él sí ha sido todo un reto, es un reto, ¿no? Sí, es un reto, pero además ahí se ve, pues como digo, y en este libro lo van a ver, si no lo tienen, cómprenlo, es un libro buenísimo sobre Óscar Colchado Lucio, el retratista de las cordilleras, de Angie Anticona Alegre, precisamente cómo ha tejido la historia, cómo ha reconstruido, digamos, la vida del maestro Óscar Colchado, muy interesante, de una lectura también muy propia del periodista, ¿no? Que en realidad es como decir, se deja leer, ¿no? Se libera de, pues, tecnicismos y cosas así, y en realidad hace una lectura muy amigable también al lector, precisamente, ¿no? Ahora, precisamente, hablando de Óscar Colchado, tú, tengo entendido que vas a estar en la FIL, en la Feria Internacional del Libro. Va a haber un homenaje a Óscar Colchado, cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, justo me acaban de comunicar hace poco que va a haber un homenaje el sábado 29 de julio a las 5 de la tarde, donde voy a participar junto con la escritora Patricia Colchado, que es la hija de Óscar, y también con el crítico literario Ricardo González Vigil, ¿no? Entonces, para quienes quieran asistir, están totalmente invitados. Excelente, por supuesto, ahí estaremos. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? ¿En todas las librerías? ¿En algunas? Cuéntanos. Sí, de diferentes formas. Una de ellas es por medio de la página web de Hipatia Ediciones. También está en Librería Sur, El Virrey, Escena Libre, Casa Tomada, Placeres Compulsivos. Perfecto, en las librerías independientes de Lima, claro, ¿no? Perfecto. ¿Y qué próximos proyectos tienes? ¿Vas a hacer otro perfil? ¿Estás viendo otro personaje específicamente? Cuéntanos. Sí, justamente le estoy dando vueltas a varias ideas. Tengo varios personajes en mente, pero todavía no he llegado a nada concreto. Pero lo que sí puedo decir es que muy probablemente mi siguiente proyecto periodístico sea similar a este, ¿no? Es decir, haga el perfil, ¿no? de un escritor, ¿no? O escritora. Perfecto. Sí. Excelente, Angie Anticona Alegre ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Radio Filarmonía. Felicitaciones por la publicación, además. Y qué bueno también saber que el maestro pudo no tener el libro también en sus manos, no pudo verlo antes de irse, no antes de dejarnos. Felicitaciones por tu trabajo, Angie. Muchas gracias. Muy bien, entonces queda abierta la invitación para el 29 de julio, ¿no? En la Feria Internacional del Libro a las 5 de la tarde, ¿no? Un homenaje a Óscar Colchado. Si quieren antes, vayan y consigan el libro, Óscar Colchado, el retratista de las cordilleras, de Angie Anticona. ¿Hay versión ebook también? Por el momento no, solamente es física. Físico, excelente. Bueno, mejor también para los aficionados a tener el libro, siempre a tenerlo ahí. Sí, mejor es leerlo en papel. En papel, ¿no? Perfecto. Sí. Listo, Angie, muchísimas gracias. Gracias.